Un saludo fraterno en el Señor a cada uno de ustedes que escuchan este mensaje. Voy a leer para que meditemos en la palabra del Señor en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice lo siguiente la palabra del Señor. En mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos, no les he imputado. Mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fortalecidos en el desaliento. Una de las cosas que me sorprende mucho en estos tiempos actuales es el aumento del desaliento en las personas. Y los cristianos no somos la excepción. Es verdad que nos hemos visto envueltos en muchas adversidades, algunos sufriendo graves enfermedades, otros sucumbiendo familiarmente por distintas situaciones, ¿cierto?, al interior de la familia. Muchísimos con dificultades laborales y económicas. Y lo más triste ha sido también la muerte de muchos seres queridos. ¿Y qué sucede cuando nos vemos enfrentados a todas estas dificultades? Bueno, es aquí donde muchos se ven desalentados, desanimados. Y por supuesto que esto es muy humano, es muy natural. Pero ¿habrá otra forma de enfrentar estas aflicciones? Bueno, sí las hay. Y es lo que precisamente nos enseña el apóstol Pablo en estos textos que he escogido. Segunda Timoteo 4, textos 16 al 18, en la propia experiencia de Pablo. Cuando encadenado en una oscura celda romana, él está escribiendo a Timoteo estas cartas, que son sus últimas palabras, donde está luchando contra la persecución de Roma, ordenada probablemente por el mismo Nerón, y donde también lucha contra la herejía y los falsos maestros que buscan debilitar a la iglesia desde dentro. Así describe Pablo su desaliento y su desilusión. Dice él, en mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos, no les he imputado, mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación a todos los gentiles y que todos los gentiles oyesen. Y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos a Pablo superando el desaliento, enfrentando el desaliento, descansando en el cuidado de Dios y esperando en la promesa futura del Señor. Así que, hermanos, no nos quedemos detenidos en nuestras dificultades, que sí las hay, sino que vayamos a Dios y confiemos en Él. Nada que sucede en los hijos del Señor es algo accidental, porque todo lo que nos pasa a nosotros, los cristianos, tiene un propósito. Todo está diseñado por Dios, como mismo Pablo lo confirma en Romanos 8:28. Él dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Así que debemos concentrarnos en Dios. Debemos, ¿cierto?, concentrarnos en su plan, en el plan eterno que tiene para nosotros, sabiendo que todo lo que nos pase, Dios lo usará para nuestro bien. Así que, hermanos, no tenemos que desalentarnos. Dios promete librarnos del mal. Dios promete preservarnos para su gloria. Es lo que ocurrió con el apóstol Pablo y además lo que debemos además aplicar nosotros a nuestra vida como hijos del Señor. Veamos algunas cosas aquí. Lo primero es que el desaliento es algo posible y es algo real en muchísimas personas. Esto lo dice el versículo 16. Dios prometió y en este caso Dios permitió en el apóstol Pablo estas adversidades que él está describiendo aquí en estos versículos que he leído. Aún más, los versículos del contexto anterior precisamente se refiere también a todo tipo de padecimientos que él tuvo, ¿cierto?, que enfrentar, producto, ¿cierto?, de su fe en la causa de Cristo. Él dice aquí en el versículo 16, en mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos, no les he imputado. Tres cosas importantes aquí. Primero, Pablo estuvo solo en su primer juicio ante el Imperio Romano.
En mi primera defensa ninguno me ayudó. Se refiere aquí al proceso judicial romano en su contra por causa de la fe de Pablo en el Señor Jesucristo, por causa del Evangelio. Lo que se llama, ¿cierto?, la primera acción de defensa ante el emperador o ante un magistrado. Y Pablo le está escribiendo aquí y le dice a Timoteo que nadie fue a su juicio, nadie, ¿cierto?, abogó en su causa, nadie estuvo conmigo, no tuve ningún testigo a mi favor, ningún defensor legal, nadie para contrarrestar las mentiras de hombres, como por ejemplo Alejandro del versículo 14 aquí mismo de este capítulo, que fue probablemente un acusador ante, ¿cierto?, en los magistrados. También dice Pablo que todos lo desampararon. La palabra griega traducida desamparar se refiere a abandonar. Literalmente dejar en el desierto, dejar solo a alguien como en el desierto. Es la palabra que describe además que desamparó al apóstol Pablo aquí mismo en el versículo 10. Y es la misma palabra que usa el Señor en la cruz al referirse a su abandono por parte de su Padre debido a nuestros pecados. ¿Por qué o a qué me ha desamparado? Esto sin duda que fue algo muy doloroso para el apóstol Pablo, porque fue sacado de la prisión, fue vestido allí y está probablemente ante Nerón, el implacable amo del imperio y el mismo perseguidor del cristianismo. Está cara a cara al hombre del diablo, allí está el piadoso hombre de Dios, el apóstol Pablo, a quien Nerón finalmente condenó a muerte. También Pablo dice en este versículo 16 que este acto, ¿cierto?, de haberle abandonado, de no estar presente en su juicio, él dice, no le sea imputado. Es decir, que el hecho de dejarlo solo no le sea tomado en cuenta, porque él ya los ha perdonado y no quiere que sean juzgados más adelante. Pero a pesar de todo, no hay amargura aquí en el corazón de Pablo. Él no culpa a nadie, ni a las personas, ni a la ley romana, ni a un Nerón, porque después pide que oren por los líderes. ¿Por qué Pablo, cierto, no guarda rencor? Porque sabe que Dios está a cargo de todo. Y aún, cierto, en esto tan doloroso como lo que está Pablo mismo experimentando. Dios está en control de todo. Dios está controlando cada situación. Eso es lo que está en la mente de Pablo. Lo mismo que dijo José en sus experiencias adversas, cuando sus hermanos lo venden como esclavo. En Génesis 50:20 dice, son las palabras de José, vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Así que Dios tiene un propósito para sus hijos, para los cristianos, y las adversidades, las dificultades, no deben desalentar a los creyentes, porque Dios está en control de todo. Así que tenemos que aprender a descansar en Él, como aquí también lo está haciendo el apóstol Pablo. Lo segundo importante que vemos es lo que nos dice el versículo 17, y es que Dios es la solución a nuestro desaliento. Dios puede usar aún las aflicciones para nuestro bien. Pablo, a pesar de todo, confía en el plan y cuidado de Dios. Dice el texto 17, mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Los cristianos pasamos sin duda por adversidades, pasamos por pruebas y por periodos de desaliento, pero el Señor, hermanos, está con nosotros. Él lo prometió. En Mateo 20:28 es el mismo Señor que dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor nunca nos desamparará, como dice Hebreos 13:5, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que, hermanos, la adversidad, los tiempos adversos son tiempos para que confiemos en el Señor, para que nos pongamos en sus manos, para que descansemos en su plan soberano. Así que, hermanos, aprendamos a depender de la presencia y del poder del Señor. Dice Pablo, mas el Señor me ayudó y me esforzó. Pablo está diciendo que aunque otros lo abandonaron, Dios nunca lo desamparó. Dios lo ayudó, lo fortaleció y lo consoló. Pablo nunca estuvo solo ante sus verdugos, porque él conocía lo que dice la Escritura, el Salmo 139, texto 8 y 9, que dice, y si en abismo hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba
y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así que Pablo no estaba solo. A su lado estaba el abogado perfecto. Estaba el rey de reyes y señor de señores. Por eso es que Pablo estaba listo a responder a Nerón, tal como lo hicieron aquellos 3 jóvenes hebreos ante la amenaza del horno de fuego, la amenaza de Nabucodonosor a aquellos jóvenes. Como dice Daniel 3:17, así respondieron estos jóvenes ante esa amenaza de la muerte, ¿cierto? De ser quemados en el horno de fuego. Ellos dicen, he aquí nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Así que esta misma era la seguridad del apóstol Pablo. Él dice, me ayudó, me esforzó. Como dice el original, derramó poder en mí. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo que dice Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O lo que escribe a la iglesia de Éfeso en Efesios 6:10, que dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Así que, hermanos, solo Dios puede fortalecernos en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros desalientos. Así que aprendamos a confiar en Dios, porque Dios tiene propósito para nuestra vida. Hay un plan en nuestra vida. Dice el versículo 17, la parte B. Dice Pablo, para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen en este caso del Evangelio. Lo que Pablo dice es que Dios tiene un plan por medio de su propia prueba y de su desaliento personal. Como dice el versículo que estamos en cuestión. Dice, para que por mí, es decir, mientras soy abandonado, mientras soy juzgado falsamente, Dios está cumpliendo su plan en mi vida. ¿Y cuál era su plan? Que fuese cumplida la predicación a todos y que todos los gentiles oyesen en este caso la palabra del Señor. Así que Pablo entonces está en la cárcel a punto de morir para que los gentiles escucharan la predicación del Evangelio de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Así que no había otra forma de evangelizar directamente a Nerón y a las autoridades romanas. No había otra forma. Esta es la forma que Dios, ¿cierto?, había organizado. Y es también, hermanos, nuestra misma misión, proclamar el Evangelio de Cristo a todos los rincones, en todas las naciones, a toda lengua, ¿cierto?, y a todo pueblo. Y si es necesario, también hacerlo con adversidades, como en este caso lo está haciendo el apóstol Pablo. Así que, hermanos, confiemos, porque Dios dirige todo a su voluntad, a su propósito. Como dice la última parte del versículo 17, Pablo dice, personalmente, fui librado de la boca del león. Aquí la boca del león es una forma idiomática oriental de decir, fui salvado de la muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque Nerón era como un león rugiente, cruel, inhumano, que asesinó a su propia madre y mató a patadas a una de sus esposas. Nerón pudo hacer azotar a Pablo hasta dejarlo muerto. Pudo enviarlo, si quería, a la arena del circo romano para que las fieras allí salvajes lo despedazaran. Aún podía haberlo crucificado y matarlo en ese mismo momento. Pero la hora de Pablo aún no había llegado. Él tiene que terminar su carrera y trabajo con gozo que el Señor le había mandado. Así que, hermano, no nos desalentemos cuando estamos en pruebas, en aflicciones, porque nuestra vida y fortaleza no dependen, hermanos, de ninguna cosa. La vida y fortaleza actual no dependen, hermanos, de esta pandemia, del COVID. Nuestra fortaleza y nuestro aliento no depende de los cambios políticos ni de la economía actual que podamos estar viviendo, ni de ningún tipo de circunstancia. Los cristianos dependemos de Dios y hasta que Él cumpla su propósito en nosotros, Él nos va a sostener. Y si los leones, ¿cierto?, rugen hoy con fiereza como lo están haciendo, Dios puede tapar la boca de aquellos leones, de aquellas fieras que están yendo contra el cristianismo y contra los hijos del Señor. Y nuestro Dios nos librará si Él lo quiere. Y esto es maravilloso, saber que dependemos no de circunstancias temporales, sino que dependemos de Dios, de su poder, de su voluntad. Lo tercero que quiero decir, y lo dice el versículo 18, que el poner nuestra mirada en las promesas del reino celestial, esto sin duda, hermanos, quita el desaliento de la vida de sus hijos. Porque seremos librados de toda obra mala, como dice el texto 18. El Señor, dice Pablo, me librará de toda obra mala. ¿Cuánta fe hay aquí en el apóstol Pablo? ¿Qué fe más profunda manifiesta aquí el apóstol Pablo? Confía plenamente, ¿cierto?, en su rescate, en que Dios le va a librar.
Sabe que ningún ataque perverso va a debilitar su fe ni su valor aguerrido por la causa de Cristo. Pablo está confiando en la oración modelo que nos dejó el Señor cuando dice, líbranos del mal o del malo. Ahora pregunto, hermano, ¿es esta también nuestra propia seguridad? Sepamos, hermanos, que un día seremos librados plenamente de todo mal para siempre, cuando estemos reinando con el Señor, ¿cierto?, en su gloria. Además, un día gozaremos plenamente de su presencia, dice Pablo, y me preservará para su reino celestial. Pablo, al igual que nosotros, hermanos, ha visto suficiente maldad y por eso es que anhelaba el reino celestial, donde no hay pecado, donde no hay perversión y donde el Dios de gracia y de misericordia reina plenamente. Es lo que deseamos nosotros, los hijos de Dios, y especialmente en tiempos difíciles. Y esta es nuestra esperanza. Es la esperanza esta la que nos hace enfrentar el mal sin desaliento, sino con la fortaleza del Señor. Pero hoy, hermanos, somos llamados, aún en medio de la tragedia, en medio de la angustia, somos llamados a glorificar a Dios, porque Dios siempre cumplirá su promesa. Dios siempre cumple su palabra. Pablo no está desalentado por los cristianos que no fueron a su juicio, ni está irado contra Dios por su próxima muerte, por decapitación. El apóstol Pablo está listo para partir. Nada ha cuestionado. No hay nada cierto que le esté cuestionando, sino que en su adversidad él se ha vuelto más a Cristo y dice que estar con Cristo es muchísimo mejor y que la muerte para él es una ganancia. Es por eso que termina estas palabras con esta preciosa alabanza. Dice, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, quitemos nuestros ojos de quienes nos dañan. Quitemos los ojos de las circunstancias adversas que hoy día estamos viviendo. Quitemos nuestra mente de nuestros padecimientos y miremos al Señor como Pablo lo está haciendo. Confiemos en el plan providencial y soberano de Dios que nos protege y nos cuida diariamente. El Señor hace todo en nuestra vida para su gloria y hace todo para nuestro bien. Así que cuando las cosas se pongan difíciles, hermanos, confiemos en lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Dios siempre está trabajando, Dios siempre está activo, Dios siempre está actuando en favor de sus hijos, en favor de su iglesia. Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Así que, hermanos, descansemos verdaderamente en el Señor, descansemos confiados en sus promesas, como dice Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Esta es su promesa para sus hijos. Y esta debe ser también nuestra confianza y nuestra experiencia, nuestra conducta diaria delante del Señor. Que Él nos bendiga.